Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio de las noticias del día, mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de lo que sin duda es la noticia de las últimas horas, este ataque al hospital infantil en Kiev que se está debatiendo en un Consejo de Seguridad en la ONU. Conectamos precisamente con la ONU, les contamos la versión tanto de Rusia como de Ucrania. Lo escuchamos. Miembros del Consejo, les doy las gracias a todos aquellos de ustedes que han expresado su apoyo y su solidaridad tras los ataques bárbaros de ayer contra civiles ucranianos, entre ellos niños. Agradezco a la señora Mitsuya y al señor Zofnir sus informes también de hoy, que revelan los resultados terribles del ataque con misil de Rusia. Lamento reconocer al representante del régimen terrorista de Putin en su escaño. Se ha convertido en una tradición que Rusia marque su presidencia en el Consejo con crímenes horrendos de guerra y esfuerzos de genocidio. Esta vez no es una excepción. La silla ya está empañada de sangre. Ayer Rusia deliberadamente atacó quizás el grupo más vulnerable e indefenso de la sociedad, de toda sociedad, niños con cáncer y otras enfermedades que amenazan su vida. Incluso en tiempos de paz, estos niños hacen frente a enormes desafíos y requieren de apoyo específico. Siempre se ha reconocido como una de las manifestaciones de humanidad y de empatía el ayudar a esos niños, asegurarse de que reciben el tratamiento médico necesario y crear movimientos o momentos alegres para que se alivie su sufrimiento. El Hospital Infantil Okmadich en Kiev es el centro médico mayor del país que trata a pacientes que sufren de cáncer y otras enfermedades que amenazan sus vidas y ha ayudado a miles de niños de toda Ucrania y del extranjero. El director del hospital acaba de informar a este Consejo sobre la posición tan singular de este hospital en el sistema de tratamiento médico de los niños. Ayer, Rusia, una vez más, mostró esa versión repugnante de empatía hacia los niños al atacar este hospital Okmadich con un misil de crucero KH-101. Aquí tienen ustedes la transparencia número 1. Es un análisis de la trayectoria de ese misil de crucero el 8 de julio del 9:40 de la mañana a las 10:40 de la mañana. Esta foto muestra la trayectoria del misil desde el momento en que entró al espacio aéreo de Ucrania y el momento en que golpeó el hospital. Este vídeo muestra claramente que el hospital era un blanco deliberado. Las imágenes capturaron el momento en que el misil KH-101 bajó hacia el hospital. Después, el Servicio de Seguridad de Ucrania mostró públicamente las imágenes de los restos de este misil que se habían encontrado en ese lugar. En esta muestra 2, durante la inspección de la escena, los investigadores de los servicios de este Consejo de Seguridad de la ONU, que pueden seguir a través de nuestro canal en paralelo, aquí ven las acusaciones por parte de Ucrania ante la ONU. Acusan a Rusia de este ataque al hospital infantil en Kiev. Precisamente la ONU emitía un informe esta mañana en la que decía que probablemente habría sido Rusia la que estaba detrás, pero decían que ni siquiera sus expertos habían sido capaces de sacar una conclusión al 100% sobre este desgraciado ataque que ha tenido lugar en las últimas horas. Es una de las noticias del día, pero nosotros vamos a poner el foco también en Israel. Vamos a hablar
del ministro de Defensa israelí Yoav Gallant. Les contamos que ha aprobado durante este martes, precisamente en las últimas horas, el envío de órdenes de reclutamiento a judíos ultraortodoxos a partir del mes de agosto, tras el fallo del Tribunal Supremo que obliga al ejército a integrar a este segmento de la población en sus filas. El asunto ha causado una irada respuesta de la población jaredí, que teme que al mandar a sus jóvenes al ejército pierdan sus costumbres y tradiciones ultrarreligiosas y abandonen su comunidad. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Israel detalló que Gallant aprobó las órdenes tras mantener una reunión con el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, y con varios altos cargos militares. Gallant también concluyó que a lo largo del mes que viene se va a lanzar una campaña de información dirigida a la población ultraortodoxa, haciendo accesibles las vías de servicio adaptadas a los ultraortodoxos, es lo que asevera el Ministerio, según está informando la agencia EFE. Desde Israel les contamos también que hay un boicot informal. Varios países están dejando de vender munición simple a Israel. Una potencia extranjera distinta a Estados Unidos se niega a suministrar a Israel materias primas para municiones. Italia, Canadá y Bélgica han declarado el cese de las exportaciones de defensa y España ha dificultado que llegue un gran cargamento procedente de la India. El sector de seguridad está preocupado por la opción de una escasez de municiones. Sobre todo, preocupa especialmente la munición para los tanques israelíes. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha advertido este martes al secretario general de la milicia chií libanesa de Hezbollah, Hassan Nasrallah, de que si no frena la escalada bélica en la frontera y retira de allí a sus milicianos, será considerado el destructor del Líbano. Dice, en este caso, el propio Katz, pero ladrador poco moderador. Nasrallah, si no pone fin a las amenazas y la violencia y se retira a Río Litani, será considerado el destructor del Líbano. Es lo que indica Katz en la red social X. El río Litani se encuentra al norte de la llamada Línea Azul, una demarcación entre Israel y Líbano establecida por la ONU en el año 2000, pero que no es reconocida por ninguno de los dos países. La declaración de Katz es la reciente amenaza por parte de Israel contra el grupo de Hezbollah, en un escenario de tensión bélica no visto desde la guerra de 2006, mientras crece el temor al estallido de una nueva escalada en la frontera. Hablamos también del Mar Rojo. Les contamos que los hutíes y la resistencia islámica en Irak han reivindicado el lanzamiento de una andanada de drones contra un objetivo vital en la localidad costera de Eilat, en el sur de Israel, en medio de un aumento de las operaciones conjuntas de estas dos formaciones armadas. El portavoz militar de los hutíes ha dicho en un comunicado que la operación fue dirigida contra un objetivo vital en Eilat, que no especificó, al tiempo que afirmó que el ataque logró con éxito sus objetivos. La resistencia islámica en Irak, que integra a alguna de las milicias proiraníes más poderosas del país, confirmó la operación conjunta sin especificar el objetivo de la misma, mientras que pocas horas después se atribuyó otro ataque con drones también contra Eilat, esta vez en solitario. Pendientes también de Irán, de la fragata Shahan de la Armada iraní, que se hundió completamente este martes en aguas poco profundas en el puerto de Bandar Abbas, en el sur del país. Es lo que informaba la agencia de noticias Nur News después de que fuera reposicionada brevemente tras su vuelco inicial el domingo. En un comunicado apuntan a que el buque de guerra Shahan, que fue reequilibrado con aguas en el agua con gran dificultad este lunes, se ha hundido ahora después de que la cuerda que le sujetaba se rompiera. Es lo que apunta Nur News, una agencia de noticias afiliada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Desde Corea del Norte les contamos de que una delegación de entrenamiento militar de élite encabezada por Kim Jong-chol, el presidente de la Universidad Militar Kim Il-sung, partió de Corea del Norte rumbo a Rusia. Es lo que apunta en las últimas horas la agencia Reuters. Se informa que este es el primer intercambio militar entre ambos países desde que Putin y Kim Jong-un acordaron una cooperación militar más estrecha. Durante su última reunión, Putin y Kim firmaron el Tratado de Asociación Estratégica Integral, que incluye un acuerdo de defensa mutua, lo que según el líder norcoreano equivale a una alianza. Este desarrollo público de los vínculos militares entre ambos países está causando preocupación entre los funcionarios de Seúl y de Washington, que señalan evidencia de envíos masivos de Corea del Norte a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania, y creen que Pyongyang puede estar recibiendo asistencia por parte de Moscú. En China les contamos que Filipinas y Japón han firmado este lunes el histórico acuerdo de acceso mutuo destinado a reforzar la cooperación en materia de defensa entre ambos países, es lo que informa GMA News. La firma se produjo tras la visita del ministro japonés de Asuntos Exteriores Kamikawa Yoko y del secretario de Defensa Kihara Minoru al presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. El acuerdo que Tokio y Manila empezaron a negociar el pasado mes de noviembre proporciona un marco jurídico para que Japón y Filipinas envíen personal militar al territorio del otro país para adiestramiento
y otras operaciones. Asimismo, el pacto permitirá a las fuerzas japonesas proporcionar ayuda humanitaria a Filipinas cuando sea necesario. Sin embargo, el acuerdo aún necesita la ratificación del Senado filipino y de la Asamblea Nacional de Japón antes de entrar en vigor. Tras la reunión, funcionarios filipinos y japoneses expresaron su grave preocupación por las acciones peligrosas y de escalada por parte de China. Hablando de China, le contamos que la corbeta Soberseny de la flota del Pacífico rusa y un destacamento de buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación Chino realizaron una patrulla conjunta en el mar de Filipinas, durante la cual llevaron a cabo un ejercicio de inspección de un buque sospechoso. Es lo que informa este martes el servicio de prensa de la flota rusa. Por parte de China participaron en el ejercicio el destructor Yinchuan, la fragata Hensui, que simulaba un buque sospechoso, y el buque de apoyo logístico Wei Sanju. Durante el entrenamiento de inspección del buque sospechoso, los marinos militares de ambos países practicaron el algoritmo de las acciones conjuntas de los equipos de inspección. Pendientes también de la ONU, de este Consejo de Seguridad que está teniendo lugar en estos momentos, que pueden seguir, por cierto, en nuestro canal de Paralelo, y del informe precisamente por parte de la ONU. Habla del ataque letal contra un hospital infantil en la capital de Ucrania, en Kiev. Dice que probablemente fue causado por un impacto directo de un misil ruso. Es lo que apunta este martes el jefe de la misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU, citando su propio análisis. El ataque, que tuvo lugar a plena luz del día, fue parte de una serie de ataques que acabaron con la vida de al menos 41 personas en toda Ucrania. Por su parte, el Kremlin ha afirmado que fueron los misiles ucranianos y no los rusos los que alcanzaron el hospital. Sin embargo, la ONU dice que el análisis de las imágenes de vídeo y una evaluación realizada en el lugar del incidente indican una alta opción de que el hospital infantil sufriera un impacto directo en lugar de recibir daños debido a un sistema de armas interceptado. Es lo que apunta Danielle Bell, la jefa de la misión de monitoreo de derechos humanos de la ONU en Ucrania. Agregó que su equipo, que visitó el lugar este lunes, no pudo llegar a una determinación final, pero que el misil parecía haber sido lanzado por la Federación Rusa. Hablamos también del presidente Joe Biden, que ha prometido seguir adelante con su campaña de reelección, desestimando las preocupaciones de algunos compañeros demócratas en el Capitolio y donantes de que su persistencia podría costar a su partido la Casa Blanca y el Congreso en las elecciones del 5 de noviembre. Biden dijo que cualquier candidato que dude de su capacidad debería desafiarlo en la Convención Nacional Demócrata en agosto, un esfuerzo que no tiene posibilidades de éxito, a menos que permita que los delegados que ganó en las primarias de este año consideren a otros candidatos. En una llamada telefónica reiteraba que había solo una conclusión, la de que no se va a ninguna parte, un mensaje que repitió a los donantes en una llamada privada. Más tarde, ese mismo día, Biden enfrenta una semana crítica en la que intenta apuntalar una campaña que ha estado a la defensiva desde el debate del pasado 27 de julio con Donald Trump. Biden, que es protagonista de la actualidad, también, en este caso, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, insistía en cómo los médicos, en cómo un neurólogo ha respaldado el estado de salud del presidente. La escuchamos. I am not going to confirm a particular neurologist, anybody. It doesn't matter if they're a dermatologist or a neurologist. I'm just not going to do that. I shared with all of you that the president has been with the neurologist 3 times as it relates to his physical, 3 times. So, you know, I'm just not going to do that out of security reasons, out of privacy. It is not something that I'm going to do. A measure of privacy we have to be able to give people from here. Precisamente el lamentable desempeño de Joe Biden en el debate presidencial aún sigue repercutiendo en el Partido Demócrata. Los principales donantes de Wall Street están cada vez más preocupados por la candidatura del mandatario a las próximas elecciones en Estados Unidos y están discutiendo cuándo sería el mejor momento para que se retire de la carrera electoral. Eso que está recogiendo The New York Times, un grupo de importantes financieros e inversiones, incluidos Larry Fink de BlackRock, John Gray de Blackstone, Peter Ostad de Lazard y Robert Wolf, un ejecutivo cercano a Barack Obama, están discutiendo si seguir con Biden. En este sentido, este periódico apunta a una cuestión citada por varias de sus fuentes. Un director ejecutivo anónimo sugirió que es inevitable que el presidente se haga a un lado, describiendo la situación como una cuestión de tiempo. En ese contexto, el grupo está barajando distintos escenarios de cara a las siguientes semanas.
Hablamos de nuevo de los demócratas de la Cámara de Representantes que se reúnen este martes para un día de discusiones privadas, centrándose principalmente en la impotencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como candidato y la dirección futura del partido. Es lo que apunta ABC después de tener acceso a los avisos. La reunión está programada para las 9 horas local en la sede del Comité Nacional Demócrata, ubicada cerca del Capitolio de Estados Unidos, y los legisladores tendrán sus teléfonos celulares recogidos en la entrada, probablemente para evitar cualquier filtración inmediata sobre las conversaciones confidenciales, lo que indica la sensibilidad de la discusión que tendrán. La reunión parece coincidir con otra prevista para hoy por los demócratas en el Senado. Ambas tienen como objetivo abordar el mismo tema derivado del aumento de las dudas sobre la agudeza de Biden tras el primer debate presidencial con Donald Trump. Un Trump, además, un candidato presidencial republicano que está convencido de que el presidente Joe Biden va a permanecer en la carrera por la Casa Blanca a pesar de las crecientes peticiones dentro del Partido Demócrata para que Biden dé un paso al lado y deje paso a un candidato más joven. Trump dijo este lunes que Biden se negaría a abandonar la campaña debido a su ego y señaló que el presidente tenía la nominación demócrata asegurada debido a todos los delegados de la convención que ganó durante las elecciones primarias demócratas a principios de este año. El canciller alemán Olaf Scholz ha dicho que no le preocupa la condición física del presidente estadounidense Joe Biden mientras se prepara para partir hacia la cumbre de la OTAN en Washington. Dice que por las muchas conversaciones que ha tenido con Joe Biden sabe que se ha preparado muy bien para esta cumbre y que va a hacerlo junto a ellos. Precisamente pendientes de Alemania, los países bálticos, la cumbre de la OTAN que ha arrancado hoy en Washington. En los próximos minutos, declaraciones por parte de Jens Stoltenberg. Hacemos una pausa, 2 minutos y les contamos todo en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen.
Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad las últimas horas, poniendo el foco en Alemania. Les contamos que con otros 8 países del mar Báltico buscan adquirir conjuntamente minas navales. Es lo que apunta este martes el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, mientras Rusia está adoptando una postura cada vez más firme en la región del mar Báltico. En declaraciones a los periodistas al margen de la cumbre de la OTAN en Washington, Pistorius dijo que Rusia había desafiado las fronteras en el mar Báltico una y otra vez. Dice que recientemente han visto cómo Rusia intenta ampliar sus aguas territoriales más allá de Kaliningrado. Añade que todos tienen muy claro que no van a permitir tales avances. De Alemania pasamos a hablar ahora de Francia, del entorno de Emmanuel Macron, que teme que la izquierda aproveche la ausencia del presidente francés durante su visita a Estados Unidos para acelerar las discusiones de la formación de un nuevo gobierno. Es lo que reporta en las últimas horas Le Figaro. Según los resultados de las votaciones en Francia del domingo pasado, la coalición de izquierda, el Nuevo Frente Popular, obtuvo 182 escaños frente a los 168 del partido de Macron. De acuerdo con el medio francés, varios miembros del gobierno y partidos aliados del presidente han expresado sus preocupaciones por la ausencia del mandatario, que el miércoles debería viajar a Washington para participar en la cumbre de la OTAN. Dicen literalmente, ese no es el camino a seguir, no está en condiciones de ir, es lo que afirman las fuentes familiarizadas con el asunto. En consecuencia, el entorno aludió a la posibilidad de cancelar el viaje para participar en las negociaciones de formación de un nuevo gobierno. Dicen que ir a Washington por 3 días, cuando cada día cuenta es especular que la izquierda no podrá llegar a un acuerdo, es lo que advierte un ministro francés, que agrega que si la izquierda consigue hacerlo, la presión será muy fuerte para su regreso. Desde también de Suiza, el Ministerio de Economía ha anunciado este martes la inclusión en su lista negra de más de 150 personas entre físicas y jurídicas en sintonía con las últimas restricciones de este tipo impuestas por la Unión Europea, de la que se cumplen ya cerca de 2 años y medio. Las nuevas sanciones apuntan a empresarios, propagandistas, miembros de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial responsable de la deportación de agentes del Servicio de Seguridad, según detalla el Ministerio. Asimismo, las sanciones también afectan a empresas financieras, comerciales y que operan en el sector de defensa ruso. A su vez, Suiza ha prohibido la publicidad, que no ha sido la emisión de varios medios de comunicación rusos, entre ellos la agencia RIA Novosti, los diarios Izvestia y Rossiyskaya Gazeta, este último órgano oficial del Kremlin, por sus campañas, dice, de propaganda y desinformación. Es lo que está informando Europa Press. Mientras tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha opinado este martes que la OTAN no debería ser parte del conflicto en Ucrania. Es lo que apunta en las últimas horas el propio Erdogan, que añade que mantiene su postura de principios para garantizar que la OTAN no se convierta en parte de la guerra en Ucrania. Dice además que cada día que hablan, las armas demuestran lo acertada que es su postura. Es lo que afirma en Ankara antes de embarcar en el avión que le va a llevar a Washington, donde se celebra a partir de hoy la cumbre de la Alianza. En concreto, la mayoría de los miembros de la OTAN, menos Hungría y la propia Turquía, apoyan a Ucrania con armas, y la Alianza coordina el envío de ayuda humanitaria y no letal, pero insiste en que no está en guerra con Rusia. Erdogan indicó que espera que la cumbre se tenga en cuenta sensibilidades de seguridad nacional de Turquía. El jefe del Estado se refirió así a lo que Ankara considera es un apoyo de países aliados a la guerrilla kurda. Pendientes también de Hungría, dice que la situación del conflicto en Ucrania está empeorando. Los borradores de los documentos de la cumbre de la OTAN muestran que la alianza lanzará una misión para brindar asistencia militar a Kiev. Es lo que afirma el ministro de Asuntos Exteriores y Relaciones Económicas Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, que acompaña al primer ministro Viktor Orbán en un viaje a la cumbre de la OTAN en Washington. El ministro de Asuntos Exteriores aseguró que Hungría considera la participación en esta reunión en la capital estadounidense como una continuación de su misión de mantenimiento de la paz, que incluyó las recientes visitas de Orbán a Kiev, Moscú y Pekín, donde se discutió la opción de un alto el fuego y el inicio de negociaciones. Dice Szijjártó que es exactamente lo que van a defender en la cumbre de la OTAN y que no hay ninguna solución en el campo de batalla. Después de más de 2 años y medio, los proyectos de decisión para los próximos 3 días muestran una total falta de comprensión. Dice Hungría que la OTAN está a punto de lanzar una misión para apoyar a Ucrania y que se mantendrán al margen. Dice Szijjártó, no suministraremos armas, no enviaremos soldados y no participaremos en la financiación de esta misión. Es lo que escribe Szijjártó en su página de Facebook.
Hablamos ahora de Ucrania, del papel de Estados Unidos precisamente en la OTAN y en la adhesión de Ucrania a la misma, ¿no? Dicen que no existe consenso entre los países sobre la invitación a Ucrania a unirse a la alianza. Es lo que declara este lunes el director de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Carpenter. Dice que de momento no hay consenso entre los 32 países miembros para invitar a Ucrania, pero que cuando llegue ese momento quieren que sea como con Suiza o con Finlandia y que algunos aliados que llevan años haciendo las reformas necesarias para poder unirse lo hagan lo antes posible, es lo que afirmaba en un evento de Atlantic Council. La OTAN, en este caso, se prepara para esta cumbre que se celebra con el 75 aniversario de la Alianza Atlántica. En vísperas del evento, Stoltenberg declaró que nadie había prometido a Ucrania que se iba a incorporar a la alianza en un plazo de 10 años. Rusia, por su parte, ha declarado hoy que va a seguir con máxima atención el desarrollo de la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Washington. En concreto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que van a observar la cumbre de la OTAN y añade que saben que es una alianza que considera a Rusia un enemigo, un adversario. La OTAN, señaló, es una alianza que ha declarado abiertamente el objetivo de asestar a Rusia una derrota estratégica en el campo de batalla. Además, subrayó Peskov que se trata de un bloque que participa directamente en el conflicto ucraniano del lado de Ucrania. Por ello, agregó que Moscú va a seguir de manera atenta a la retórica que se emplee, las negociaciones, las decisiones que se adopten y se pongan en papel como resultado de la cumbre de Washington. Precisamente, hablando del impacto de un misil antimisiles en el hospital infantil en Kiev, miramos a la versión por parte de Rusia. Dice que el misil fue ucraniano y además añade que es una operación de relaciones públicas que involucra sangre. Es lo que apunta el secretario de prensa presidencial ruso, Dmitry Peskov, en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin. Dice Peskov que todas estas son operaciones de relaciones públicas y operaciones que involucran sangre. Es lo que apunta el representante del Kremlin comentando el ataque al hospital infantil. Añade Peskov que es evidente que el misil antimisiles fue utilizado indebidamente y que acabó en este hospital infantil. El ataque de antimisiles en el hospital Ahmadid estaba previsto, dice, para que sirviera de telón de fondo para acompañar la participación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la cumbre de la OTAN. Es lo que informa el portavoz del presidente ruso. Hablamos también de los procedimientos para eliminar al movimiento talibán, prohibido en la Federación de Rusia, de la lista de organizaciones prohibidas en Rusia, que avanzan con éxitos. Es lo que afirma el representante especial del presidente ruso para Afganistán, director del segundo departamento asiático del Ministerio de Asuntos Exteriores, Samir Kabulov. Dice que los talibanes han dicho que están esperando la decisión de la Federación de Rusia de eliminarlos de la lista de organizaciones prohibidas. Añade que cuando se completen todos los procedimientos estarán en marcha. Es lo que dice el diplomático respondiendo a la pregunta de cuándo se podría excluir al movimiento talibán de la lista de organizaciones prohibidas de la Federación Rusa. Cuando le preguntaron si esto iba por buen camino, Kabulov respondió que por supuesto. Especialistas de Rusia han extraído los elementos del sistema de control y guiado de un misil de crucero Storm Shadow Scalp derribado, es lo que comenta un ingeniero especializado en armamento. Añade que continúa el estudio minucioso de estos misiles y que en estos momentos han extraído dispositivos de dirección y guiado como bloques, actuadores, timones y otros. Estos elementos, dice, se van a estudiar para mejorar la lucha contra los misiles de este tipo. Relató que actualmente se estudian los detonadores y las ojivas. Dice que se necesita para saber cómo desactivar los misiles para luego poder transportarlos con seguridad y destruirlos fuera de las zonas pobladas. Precisamente el ejército ruso ha destruido 4 sistemas de misiles y más de varios cañones de fabricación estadounidense que las fuerzas ucranianas planeaban utilizar para lanzar cohetes hacia Crimea. Es lo que apunta un comunicado del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Dice que durante el día las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo un ataque grupal con armas de alta precisión contra los sistemas de misiles estadounidenses y más de múltiples cañones preparados para un ataque en el territorio de Crimea, así como en el lugar de la oficina oficial, la reunión del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es lo que apunta el comunicado. El Ministerio de Defensa escribe que como resultado del ataque fueron destruidos 4 lanzadores HIMARS y hasta 35 especialistas extranjeros que los servían. Un tribunal de Moscú ha emitido este martes una orden de arresto contra Yulia Navalnaya, la viuda del difunto líder opositor ruso Alexei Navalny, que murió en la colonia penal número 3 del distrito autónomo de Yamalo-Nenets en febrero. El tribunal del distrito de Basmany detuvo a Navalnaya en rebeldía para llevar a cabo el proceso sin la presencia del acusado por su participación en una comunidad extremista y se enfrenta a una pena de prisión de entre 2 y 6 años. Actualmente Navalnaya vive
Fuera del país, el tribunal accedió a la petición del investigador y optó por una medida preventiva en forma de detención por un periodo de 2 meses. El periodo se calcula a partir del momento de la extradición al territorio de la Federación de Rusia o a partir del momento de la detención en el territorio de la Federación de Rusia, es lo que se indica en el escrito de interposición del recurso. Mientras tanto, los ucranianos han empezado a trabajar en la reconstrucción del hospital infantil Ohmedí de Kiev, que sufrió graves daños y hubo de ser evacuado al ser alcanzado este lunes durante un supuesto ataque por parte de Rusia. Según anunciaba este martes el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, el gobierno va a destinar una primera partida de 100 millones de grivnas, 2,27 millones de euros, para reparar los destrozos causados. Esa misma cantidad se había recaudado en menos de 24 horas a través de la campaña de recogida de dinero, iniciada poco después de la tragedia por la plataforma oficial ucraniana United 24, creado al inicio del conflicto. Shmyhal explicó además que UNICEF ofrecerá a los supervivientes del ataque una ayuda de 10.800 grivnas por cada miembro de las familias afectadas. Desde más últimas horas, más actualidad, todo lo que acontece en directo, una pausa y enseguida de vuelta con la mejor información en Negocios Televisión.